Y hoy yo voy a estar compartiendo un poco de testimonio. Testimonio va a responder a lo que él hizo, a lo que él hace y a lo que él hará. Quizás la mayoría de ustedes conocen el relato bíblico de cómo el arca del pacto fue trasladada y terminó llegando a la casa de Obed-Edom. La mayoría conoce esa historia. Para algunos quizás va a ser nueva, pero por gracia del Espíritu Santo vamos a intentar de que todos podamos estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu, y podamos poder encontrar el centro de lo que estoy convencido que Dios nos quiere enseñar hoy. David había reunido sus tropas, había reunido su ejército para trasladar el arca de Dios. Esa arca la pusieron en una carreta, y esa carreta la guiaba Usa y Ahío. Mientras ellos llevaban esa carreta con el arca, David y todo el pueblo estaban celebrando, estaban cantando, estaban aclamando a Dios, elevando canciones, y tocaban también instrumentos. O sea, había una gran fiesta, una gran feria. Estaba pasando algo muy hermoso, una gran festividad. Pero sucedió algo que cambió el rumbo de la historia. Ellos estaban trasladando el arca a la ciudad de David, y cuando estaban en camino, los bueyes tropezaron. Y cuando los bueyes tropiezan, Usa, como una reacción muy lógica, extiende su mano para sujetar el arca de Dios. Pero sucede que se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que esta persona hizo. David en ese momento sintió mucho temor de Dios, se sintió muy temeroso y dijo: si eso fue trasladando el arca, imagínate que el arca llegue a la ciudad y que pueda ocasionar la muerte de otras personas. Él no terminaba de entender qué pasaba cuando el arca estaba en un lugar. Entonces decidió llevar el arca a la casa de Obed-Edom. Y yo me pregunto, ¿qué relación tenía David con Obed-Edom? Y si realmente lo amaba o quería que le fuera mal, porque se acaba de morir Usa. Era como un momento muy dramático y muy crítico. El caso es que también me pongo mucho en el sentir de Obed-Edom, que reciba de repente esa llamada. Todo mundo ya, ustedes saben que las cosas malas que suceden se riegan como polvorita, y yo me imagino que ya se había regado el rumor de que Usa había muerto porque había intentado tomar el arca o sostenerla. Y que te llamen y te digan: mira, ¿sabes de Usa, la historia de Usa? Sí, todo el mundo está hablando de eso. Todo el mundo habla de Usa y de todo y de lo que pasó. Bueno, resulta que el rey David dijo que va a traer el arca del pacto para tu casa. Y yo me imagino que Obed-Edom, por alguna razón, terminó obedeciendo. Quizás no quería meterse en aprietos, quizás confiaba en que la presencia de Dios iba a estar bien en su lugar. No lo describe bien la palabra. Lo que sí sé, y lo que sí dice la palabra, es lo que sucedió con el arca de Dios en la casa de Obed-Edom. Dice que en 2 de Samuel 6:12, después el pueblo le dijo a David: el Señor ha bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, porque el cofre está en su casa. David se dijo a sí mismo: voy a hacer que la bendición hacer volver la bendición a mi familia. Así que David fue con mucha alegría y con mucha emoción y llevó el cofre de la casa de Obed-Edom a la casa de David. Cuando David dice: yo voy a hacer que entonces que vuelva la bendición a mi casa, porque si Obed-Edom ha sido bendecido, definitivamente el arca de Dios no tiene que ver necesariamente con muerte o con desastre. Entonces él empieza a trasladar de nuevo el arca, y mientras está trasladando el arca se hacen sacrificios, él seguía danzando, él tenía toda la buena energía, toda la buena onda delante del Señor. David y el pueblo estaban llenos de alegría, gritaban, tocaban trompetas, tocaban instrumentos, porque estaban llevando el cofre de regreso. Pero sucedió algo muy particular, que cuando el cofre del Señor entró en la ciudad, apareció Mical, y Mical se asomó a la ventana. Mical escuchó la algarabía, se asomó, y cuando Mical, que era la hija de Saúl, se asomó por la ventana al ver a David saltando y danzando ante el Señor, Mical sintió desprecio por él, se sintió inquieta, se sintió molesta, hubo un rechazo. Ella lo vio adorando y ella rechazó el comportamiento de David. Entonces
David no estaba pendiente de quién lo miraba, evidentemente. David estaba ahí adorando, danzando, estaba feliz. El arca de Dios estaba regresando a casa y seguía ofreciendo sacrificios, seguía entregando sus ofrendas, seguía festejando delante del Señor. Y luego de haber hecho esta gran celebración, cuando ya el arca de Dios estaba en la ciudad, David empieza a bendecir el pueblo. Está la presencia de Dios, el arca del pacto, y David empieza a bendecir el pueblo de Dios en el nombre del Señor. Y esta fue la conversación entre David y Mical, porque vale la pena escucharla, vale la pena verla y ver todo lo que sucedió. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical salió a recibirlo y le dijo, estas son las palabras de Mical: el rey de Israel no se vio nada bien hoy, desnudándose como un tonto y un cualquiera frente a las esclavas de sus oficiales. Entonces David respondió: el Señor me eligió a mí para ser el líder de Israel. El pueblo del Señor no eligió a tu papá ni a nadie de su familia. Así que yo seguiré bailando y celebrando delante del Señor, y a lo mejor hasta sea capaz de hacer cosas más humillantes delante de la presencia de Dios. Tal vez tú no me respetes, pero aún las esclavas de las que hablas, ante ellas seré honrado. El pie del final de la historia dice que Mical, la hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Y creo que este relato, esta palabra, definitivamente nos permite entender lo que Dios tiene para nosotros y lo que nos quiere enseñar hoy con respecto al testimonio. Porque el mayor testimonio en el corazón de la familia es poder tener la presencia de Dios. Ese es nuestro mejor testimonio. Nuestro mejor testimonio como familia es poder decir quién nos ha salvado, quién nos ha redimido, quién nos ha comprado, quién nos da valor, quién nos da identidad, quién nos marca con su propósito, con el sacerdocio. Eso es lo mejor, el mejor testimonio que tenemos en el mundo en el que estamos viviendo hoy. Lo primero que yo quisiera decir como parte de la introducción del mensaje es que cada uno de nosotros debemos de anhelar tener el favor de Dios. Es algo que debemos de anhelar. ¿Sí ve? En este mundo la gente anhela cosas. Nosotros como iglesia anhelamos el favor de Dios. Nosotros anhelamos tenerlo a Él, tener su presencia. Y si tenemos el arca de la presencia de Dios, definitivamente va a ocurrir una cosa: Dios va a bendecir a esa familia. Cuando está la presencia de Dios, Dios bendice a la familia. No solo bendice al individuo, bendice a la familia extendida. Dios bendice la casa. ¿Por qué? Porque de un lugar de intimidad Dios empieza a construir su presencia y Dios empieza a darnos todo lo que Él tiene. Y sobre todo, y lo más importante, es que Él nos da paz. En el tiempo de hoy la gente no tiene paz. La gente está intranquila, la gente está inquieta, la gente no tiene descanso. Pero cuando la presencia de Dios está en nuestros hogares, en los matrimonios, en nuestros hijos, la paz es la que reina. Y nosotros debemos de anhelar esa paz en nuestros corazones. El Salmo 3, versículo 3 al 5 dice: pero tú, Señor, eres mi escudo. Tú me honras y me animas. Te pido ayuda, Señor, y me respondes desde tu monte santo. Me voy a dormir tranquilo y sé que me despertaré, porque el Señor me protege. Y el salmista aquí definitivamente está hablando y está reconociendo que si nosotros tenemos el escudo de Dios, vamos a estar definitivamente honrados por Él y vamos a estar animados con Él. O sea, Mical vino a intentar crear menosprecio. Mical intentó desanimar a David porque estaba construyendo la presencia de Dios. Pero la honra que vino sobre David no venía de los hombres, venía de la misma presencia de Dios. Y la presencia de Dios fue la que le animó. Por eso el lugar de intimidad es el lugar al que nosotros debemos de construir, el lugar que nosotros debemos de buscar. Estoy convencido que muchos de los que estamos aquí podemos estar viviendo situaciones difíciles, desafíos. Todos tendremos desafíos de uno o de otro color, salud, finanzas, emoción. Cualquiera de ellos son los desafíos que se nos presentan. Y puede ser que tengamos personas que nos menosprecian,
que nos reprochen, que nos critiquen, que no le parezca como hacemos las cosas, pero entendamos que Satanás va a usar gente para tirar dardos. El enemigo siempre va a tirarnos dardos para que nosotros pongamos desconfianza de lo que Dios está haciendo, pero nosotros nos tenemos es que enfocar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que dejar de pensar en la gente y buscar más la presencia de Dios, y la presencia de Dios va a traer todo lo que necesitamos. Cuando la iglesia está enfocada en la presencia de Dios, el arca se establece en ese lugar y la presencia de Dios empieza a completarnos en todas las diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, aunque Mical atacó, aunque Mical criticó, ¿qué hizo David? David levantó su escudo, recordó las promesas de Dios y empezó a entender que esa era su verdadera cobertura. Efesios capítulo 6 versículo 16 dice: pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del enemigo. Por eso David le dijo: si es necesario, me voy a humillar aún más de lo que tú has visto este día. Porque David entendía que mientras más humillado estuviera ante la presencia de Dios, ningún arma iba a prevalecer en contra de él y ninguno de sus enemigos lo iba a derrotar. La presencia de Dios es nuestro escudo. La presencia de Dios es nuestra cobertura. La presencia de Dios nos ayuda a pasar situaciones difíciles. La presencia de Dios realmente es la que nos fortalece, y es a través de esa presencia de Dios en la que nosotros nos podemos mantener inquebrantables, que nos podamos mover en una sola dirección sin ser desviados, pero todo el tiempo haciendo eso en medio de la sociedad en la que estamos, terminando deteniendo todas las flechas que vienen en contra de nosotros, porque las flechas sí son lanzadas. ¿Usted cree que cuando usted está bien de la nada y empieza a tener pensamientos raros, eso vino porque sí? Están cayendo flechas. Hay flechas y uno tiene que ser consciente de las flechas que vienen para poder entonces levantar ese escudo y humillarnos es ante la presencia de Dios. No digo esto para que andemos todos con la cumbamba levantada, engreídos, soberbios, porque definitivamente el corazón de Dios y el carácter de Jesús es manso y humilde. Pero sí, nosotros no tenemos que estar rebajándonos ante la gente. Nosotros no tenemos que minimizarnos ante las personas. Nos humillamos es ante la presencia de Dios. Esa es la presencia delante de la cual nosotros nos tenemos que humillar. Algo que me impacta mucho, hablando de testimonio: ¿cómo podemos ser hijos de Dios si nuestro estilo de vida no da testimonio del Dios al que servimos? O sea, la gente tiene que vernos y decirnos: usted, ¿qué es lo que tú haces? ¿A quién es al que tú sirves? ¿Qué es lo que pasa los domingos que sales de aquí todo organizadito, todo bonito? ¿Qué es lo que pasa? Porque veo que hay un trato especial entre tú y tu esposa, porque veo que tus hijos tienen como algo especial. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo lograste eso? Y que tú puedas decir que es Dios el que está contigo y el que te está guiando en todas las cosas. Y sabe, David hablaba de muchas cosas, porque David se equivocó. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que David fue infiel y que David deshonró a Dios. Pero uno no se para a hablar del rey David desde el punto de vista de su lado carnal. Siempre hablamos del rey David desde su lado espiritual, desde esa conciencia de Dios, de ese corazón de Dios, esa disposición que él tenía siempre para arrepentirse en la presencia de Dios. Y había algo también muy característico en David. David era un hombre próspero. David realmente tenía una prosperidad, pero era integral. No era solo una prosperidad económica. David tenía una prosperidad espiritual. Y David todo el tiempo estaba expresando su generosidad de una manera constante y desinteresada. Pueden imaginarse esa escena, o sea, 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Holocausto y sacrificio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Holocausto y sacrificio. Así trasladaron el arca. Esa era la conciencia que tenía David de lo que portaba. Y nosotros muchas veces menospreciamos la gloria que ha depositado en nuestras vidas. No la cuidamos, no tenemos temor de Dios, somos irreverentes ante la presencia de Dios y lo que Dios está haciendo. Y David era consciente.
David quería cuidarla, David quería cuidar el corazón de Dios. Por eso él mantenía ofreciendo sus holocaustos y sus sacrificios a medida que iba avanzando. El Salmo 18, 35, 36 dice: Dios mío, me has dado el escudo de tu salvación. Has sido mi apoyo y me has ayudado a prosperar. Dios mío, tú me ayudas a correr más rápido y le das fuerza a mis piernas. David entendía que si Dios estaba con él, tenía un escudo de salvación, que sus enemigos no iban a vencerlo y que él iba a estar siempre protegido por la presencia de Dios. Por eso para él era tan importante tener el arca. Quien tuviera el arca tenía la victoria. Quien tuviera el arca podía ver la salvación, podía experimentar la salvación, el apoyo de Dios. Y entendía lo que nos estaba enseñando hoy el hermano, que definitivamente las riquezas provienen de Él. Toda fuente de riqueza proviene de Él, no de nuestro esfuerzo, no de nuestra capacidad, no de nuestra propia inteligencia, sino que Él es la fuente para que nosotros podamos prosperar. Él es quien nos puede ayudar en medio de cualquier situación. Él es el que nos hace avanzar más rápido, correr más rápido, y aunque estemos debilitados, Él es el que fortalece nuestras piernas para mantenernos firmes y para mantenernos parados sobre la roca, porque es lo que nosotros como hijos de Dios podemos experimentar. Claro, esto definitivamente tiene una promesa contenida. El testimonio no solamente lo es por lo que Dios hace por nosotros, sino por lo que también Él hará, como se los explicaba al inicio. La promesa de Dios es que Dios, mientras nosotros nos mantengamos sirviendo y mientras nosotros nos mantengamos alineados a su plan, Él pondrá una cobertura alrededor de nosotros. Debemos de estar alineados a su plan y alineados a su voluntad. Por eso David y todo el pueblo de Israel estaban danzando ante el Señor, estaban danzando con gran entusiasmo, cantaban y estaban sirviendo, pero mientras estaban trabajando para su plan, ellos veían como la unidad se empezaba a extender. No era que David estaba cantando y danzando y el pueblo estaba haciendo otra cosa. Estaban alineados en un mismo sentir, en un mismo propósito, y eso es lo que hace la oración. La oración nos alinea en un mismo corazón y en un mismo sentir. Por eso la importancia de orar juntos, porque cuando oramos juntos, nuestro corazón se conecta con el de Él y no empezamos a andar en sentidos diferentes y en sentidos contrarios, sino que Él se convierte en nuestro centro para nosotros poder caminar conforme a su plan y conforme a su palabra. Por eso Dios no quiere una iglesia llena de actividades o llena de cosas, porque como iglesia uno puede hacer muchas cosas, pero lo primero que Dios busca es que su iglesia sea una casa de oración, que su iglesia pueda orar, que su iglesia pueda clamar, que su iglesia pueda estar alineada con su corazón y con sus deseos y con sus propósitos. Y eso es lo que nos va a terminar a cada uno de nosotros centrando en ese plan para ver cumplidas sus promesas. El Salmo 5:12 dice: pues tú, Señor, bendices al que te obedece, como un escudo lo cubres con tu favor. Y vemos que la obediencia es definitivamente esencial para nosotros poder recibir las bendiciones de Dios. Y ahí vemos cómo Él trae ese escudo de favor sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras generaciones y aún sobre nuestras familias. Yo me imagino a Obed-Edom cómo no se opuso a la petición de David, cómo él hizo espacio, cómo él reacomodó sus planes, cómo él permitió que el arca de Dios pudiera estar en ese lugar a pesar de lo que había pasado con Uzías. Y aunque él no estaba esperando el arca, él se alineó. Y lo que yo percibo es que Dios quiere que nosotros nos alineemos a lo que Él quiere hacer. Él quiere que nosotros estemos dispuestos a alinear nuestras vidas, que estemos dispuestos a alinear nuestros hogares para Él poder traer el arca de su presencia en medio de nosotros. Si encuentra corazones dispuestos mientras estamos sirviendo, mientras estamos trabajando, mientras estamos buscando cumplir con el plan de Dios, el Señor se va a encargar de nosotros y va a traer bendición a cada uno y va a traer bendición a nuestras familias. Me gusta mucho como dice una versión, dice: toda la hacienda de Obed-Edom prosperaba.
todo, o sea, todo lo que tenía que ver con su hogar, todo lo que tenía que ver con sus posesiones, todo lo que tenía que ver con sus familias. La presencia de Dios empezó a llenar todo. Yo llevo meses orando para que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y estamos buscando intencionalmente la presencia de Dios. Y muchos, porque sé que muchos se han unido en esta petición. No una petición egoísta donde queremos el arca de Dios solamente en nuestras vidas. No, una petición congregacional donde oramos para que la presencia de Dios llene nuestro entorno, llene el corazón de nuestras familias, llene el corazón de nuestros hijos, llene el corazón de nuestros matrimonios. Y yo creo, yo profetizo que el arca de Dios está en medio de nosotros, que el arca de Dios ha llegado a Arde y que el arca de Dios ha llegado para quedarse y para posesionarse, que vamos a ser sensibles y que vamos a cuidar la presencia de Dios, que es lo más importante que vamos a cuidar, que es lo más importante que vamos a hacer. Y así como David se paró enfrente del pueblo, Wilson se para hoy enfrente del pueblo con el arca de Dios en medio de nosotros para bendecirlos. Bendigo a cada uno de los que están aquí, bendigo a las familias que están entre nosotros. Yo bendigo tus pensamientos, bendigo tus obras, bendigo tus trabajos, bendigo sus empleos, yo bendigo sus estudios, yo bendigo su salud física y su salud emocional. Yo oro creyendo que la bendición de Dios viene sobre el pueblo Arde y que este es el tiempo donde nosotros vamos a caminar con mayor favor sobre nuestras vidas. Yo oro que el favor de Dios se extiende, que es como un manto que se extiende de favor sobre todos nosotros. Yo ya he empezado a ver los primeros frutos de gente que está prosperando integralmente entre nosotros, y yo oro que son las primicias de mucha prosperidad que viene sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, no solamente de cosas naturales y materiales. Yo oro que el mayor testimonio de Arde va a ser su prosperidad espiritual, una iglesia firme, parada sobre la roca, que camina con la convicción de que el Espíritu Santo está entre nosotros. Hombres, sacerdotes de hogar, mujeres virtuosas que caminan confiados en que el amor de Dios es que les cubre y que no hay ningún dardo que puede penetrar al corazón de la familia. Levantamos nuestro escudo de la fe, levantamos nuestro escudo de la salvación, levantamos nuestros escudos como iglesia, porque el mundo es hostil y el mundo quiere venir a traer destrucción y a traer muerte, pero el Espíritu de Dios viene a darnos vida, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nosotros vamos a Jesús porque entendemos que en Él encontramos la salvación. Levantamos nuestro escudo de la salvación porque no estamos perdidos, porque no estamos con desesperanza, porque no estamos desanimados, porque estamos convencidos que la salvación de Dios está con nosotros y con nuestras generaciones. Y que se disipe toda mentira que haya dicho el enemigo. Toda mentira del adversario es disipada. Y si aquí hay matrimonios que están en duda, en el nombre de Jesucristo yo prendo la lámpara de Cristo para que se disipe toda duda, para que se disipe todo lo frágil y para que se empiece a establecer un vínculo sólido entre los que estamos aquí. Que vamos a dar testimonio en el mundo de matrimonios sólidos, de hombres que se vuelven a conectar con sus esposas de manera emocional, que se conectan en espíritu, alma y cuerpo, porque estamos diseñados de las tres formas, que podemos interesarnos, hombres y mujeres que se interesen por sus hijos, no solo por darles lo que necesitan, sino que estén dispuestos a ministrarles y a darles vida, a darles palabra. Yo oro que toda distracción en nuestras vidas es quitada, las distracciones. Todo lo que ocupa en nuestros corazones o en nuestros pensamientos un lugar incorrecto se va en el nombre de Jesús. Y oramos para que tu Espíritu Santo habite en nosotros y para que podamos tener el arca de tu presencia. Yo oro que ninguno de nosotros nos oponemos a que la presencia de Dios esté entre nosotros, que reaccionamos como Obed Edom y que nuestros corazones se alinean y que nuestras familias se disponen. Y yo creo que el Señor va a bendecirnos mucho más de manera individual y de manera corporativa. Yo oro que toda esta hacienda va a prosperar. Yo oro que vamos a prosperar. Yo oro y creo que el espíritu de nosotros va a ser encendido y va a ser levantado. Yo oro que somos salvados y prosperados
y que Dios no nos deja caer en tentación, y que todos los que estamos aquí somos libres del mal. Nos libra del mal el Señor. Aunque el mundo se levanta en guerra en contra de nosotros, nos mantendremos firmes y confiados que Dios es nuestra protección y que Dios es nuestro escudo. Póngase en pie un instante. Quiero cerrar con este versículo. Primera de Juan 5, del 10 al 12. Dice la palabra de Dios para todos: el que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Y muchos aquí ya tenemos ese testimonio. Ya muchos aquí tenemos el testimonio de Jesús, porque sabemos que hemos pecado, que somos pecadores, que por naturaleza le hemos fallado a Dios. Pero también entendemos que hay un Salvador y que hay una vida eterna que es para cada uno de nosotros. Y hoy, delante de muchos testigos, tú vas a tener la oportunidad de hacer la confesión que muchos aquí hicimos alguna vez, de aceptar a Cristo en nuestras vidas para dos cosas: para que nuestros pecados sean perdonados y para recibir el regalo de la vida eterna. Pastor, ¿pero qué tengo que hacer? Mucha gente piensa que es por obras, y no es por obras, porque si no nos gloriaríamos de todo lo que nosotros hacemos. Se hace por fe, y reconocemos que nuestra naturaleza de pecado solamente puede ser impactada por el sacrificio de Jesús en la cruz. Su sangre los limpia y su muerte nos da vida eterna. Así que si tú nunca has hecho esa oración, quiero que te unas al resto de la congregación y repitas después de mí: Padre Celestial, hoy reconozco que soy un pecador y necesito el perdón de mis pecados. Yo abro mi corazón y